Hola, bienvenidos a Floreciendo y al episodio 24 de este podcast, que ahora también es video podcast. Hoy les voy a hablar de un nombre de Dios que se refiere a una característica de Dios que todos hemos necesitado en algún momento de nuestras vidas y que durante la pandemia hemos necesitado quizás un poco más de lo normal. Y no sé si escuchaste el episodio 19, pero en ese episodio hablé de mi nombre favorito de Dios y es Yo soy el que soy, o el gran yo soy, como algunos lo conocen. Y en ese episodio les puse el ejemplo de que ese nombre, el gran yo soy, era como un vaso que poco a poco íbamos a ir rellenando con los nombres de Dios que Él mismo nos dio. Y espero que este nombre te ayude a llenar ese vaso bastante. Y es Dios Rofé, o como normalmente lo conocemos, Dios, tu sanador, tu salud, o en otras palabras, el remedio para la enfermedad que estás atravesando. Y quizás no lo sabes, pero este es uno de los nombres que el mismo Dios se puso y que le dio a los israelitas mientras estaban en el desierto. Y creo que en este tiempo de pandemia y donde tantas enfermedades están afectando a tantas personas, es importante recordar que Dios mismo nos dice: yo soy la salud que tengo, que necesitas. Yo tengo la medicina para tu corazón, para tu cuerpo, para tu mente y para literalmente todo lo que necesites. Y quizás puedas pensar, sí, María Teresa, muy bonito eso que dices, pero ¿en dónde lo dice? O inclusive puede que te cueste creerlo porque estás atravesando un momento de enfermedad. Pero como dice Pablo en la carta a los Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluyéndonos a ti y a mí. Y por eso te voy a leer lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios y es el mejor medio que Él usa para hablarnos y enseñarnos quién es. Y como te mencioné anteriormente, Dios le dijo este nombre a los israelitas cuando estaban en el medio del desierto. Y si escuchaste los episodios anteriores, ya sabes que Dios se revela o nos habla cuando estamos pasando situaciones difíciles y que parece que no tienen solución, que no hay salida, y el nombre de hoy no es la excepción. Dios acababa de sacar a los israelitas de Egipto. De hecho, ellos mismos acababan de celebrar lo que Dios había hecho en el Mar Rojo por ellos y cómo habían podido alcanzar la libertad. Y yo me imagino que estaban súper contentos hasta que vieron lo que tenían delante y lo que les tocaba enfrentar. Después de toda la celebración, les tocaba seguir caminando porque debían llegar a la tierra que Dios les había prometido. Dios los había sacado de Egipto para llevarlos a un lugar mejor, pero para llegar ahí debían atravesar un desierto. Y en ese punto debían atravesar el desierto de Shur, para ser más específica. Así que ya te puedes imaginar un poco lo que les tocaba hacer. Caminar bajo el sol, en arena y con condiciones terribles. Básicamente en un ambiente en el que se podían morir de sed, de hambre o inclusive ser atacados por culebras o cualquier otro animal del desierto. Y esto no suena muy prometedor. Y me imagino que la vista en ese momento era terrible. Pero bueno, Dios los había librado con un propósito y tenían que llegar a su destino, así que después de descansar, comenzaron a caminar. Y la Biblia dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, que después de caminar 3 días no habían encontrado agua. Y por supuesto se habían quedado sin agua, sin las reservas que ellos llevaban. El pueblo completo creo que hizo lo primero que a ti y a mí se nos ocurre: quejarse. Comenzaron a hablar en contra de Moisés porque ante sus ojos él era el culpable. Y yo me imagino que le decían cosas como: nos trajiste a morir en el desierto, no te importamos, es mentira que había una tierra prometida. Y la verdad, qué sé yo qué más. En ese punto llegaron a un lugar en el que había agua y quizás por un momento se les olvidó todo lo que sentían hasta que fueron a tomar agua porque no pudieron. Esas aguas eran amargas, es decir, no eran potables. Y yo me imagino que era algo así como en la película de los náufragos cuando están rodeados de agua pero que no pueden tomarla. Me imagino ese sentimiento de rabia y de frustración. Y la Biblia no lo dice, pero yo creo que en ese momento empezaron a decirle cosas más feas todavía a Moisés. Y aunque la Biblia tampoco nos dice nada de la actitud de Moisés, yo creo que él también estaba cansado, estresado y preocupado por todo lo que le decían y porque él también estaba sufriendo lo mismo. Ni él ni su familia tenían agua. Y en ese contexto fue que se le prendió el bombillo y clamó a Dios. Yo no sé si tú has estado en un punto de desesperación tan grande que lo que haces es llorar y suplicarle a Dios que te libre de eso, pero yo sí, y no es bonito. O como decimos en Venezuela, no es nada chévere. Pero Dios siempre responde y ese es el principal consuelo y por supuesto fue el principal consuelo de Moisés. Dios le contestó y así como le contestó a Moisés, te contesta a ti y a mí, así que si tienes que clamar a Él, hazlo y hazlo segura o seguro de que te va a contestar.
Pero volviendo a Moisés, en esa conversación, Dios le dio la solución al problema. Le dijo, y te lo leo del libro de Éxodo capítulo 15, versículo 25. Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. O sea, básicamente Dios les dijo, yo sé que las aguas que ven no las pueden tomar y yo tengo la solución para ti. Es una solución milagrosa para que nadie tenga duda de que yo soy quien cuida y quien lo sostiene. Primero Dios le mostró lo que podía usar y luego le dijo a Moisés qué hacer. Cuando Moisés obedeció fue cuando las aguas se volvieron dulces. Es decir, solo después de que Moisés le creyó a Dios y actuó conforme a lo que le dijo fue que pudieron ver el milagro de Dios. Así que si estás en una situación como la de Moisés y clamas a Dios, espera que su respuesta te dé una instrucción para salir del problema en el que estás. Él tiene un plan, pero tú tienes que preguntárselo. Y lo más importante, después de que te diga qué hacer, tienes que obedecerlo. Porque así como le pasó a los israelitas, te pasa a ti y a mí. Dios prueba nuestra obediencia porque eso demuestra nuestra fe. O sea, cuando nosotros actuamos siguiendo las instrucciones que Dios nos da, estamos creyéndole y confiando en Él. Por eso nuestra fe es lo que nos permite caminar con Dios en medio de los desiertos en los que algunas veces estamos. Pero no me quiero desviar del punto porque lo más importante para hoy es decir el nombre de Dios y poderlo utilizar. Así que siguiendo con el capítulo 15 del libro de Éxodo, el versículo 26 dice, les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Y esa es la nueva versión internacional, pero otras versiones de la Biblia dicen, yo soy Jehová tu sanador. Y aquí es donde quiero conectarlo con la idea del gran yo soy. Dios le dijo a los israelitas cómo utilizar su nombre. Y es lo mismo que nos dice a ti y a mí cada vez que leemos este pasaje. En hebreo, la palabra salud es rofé y significa sanador, sanación, cura, medicina, es decir, incluye todo lo que se necesita para traer sanidad a la persona. Pero fíjate que Dios puso una condición para recibir esa sanidad, escuchar su voz y hacer lo que manda. Punto. Ahí no tenemos opción, es hacer exactamente lo que Moisés hizo, pedirle dirección, escuchar su voz y obedecer lo que sea que diga. Así no nos parezca o que no tiene sentido. De hecho, si te pones a pensar lo que hizo Moisés para sanar las aguas, no tiene sentido. Cualquier ingeniero o persona que conozca sobre la potabilización del agua te dirá que con ningún árbol se puede quitar lo que hace que el agua sea amarga. Los troncos sencillamente no son para eso. Por eso, este ejemplo de Moisés es muy bueno para nosotros. No podemos estar cuestionando lo que sabemos que Dios nos está diciendo. Puede ser que lo que nos diga no tenga ningún sentido para nosotros, pero recuerda que Él te está probando es en tu fe y en tu obediencia. Pero con el tema de la salud, yo creo que a veces nos cuesta muchísimo más porque lamentablemente para muchos de nosotros, Dios no es la primera opción que consultamos. Muchas veces, y yo misma he caído en esto, buscamos un médico o la opinión de alguna persona que sepa o que creemos que sabe sobre el tema antes que a Dios. Y este nombre de Dios nos tiene que hacer cambiar esas actitudes. Él debe ser la primera persona a quien consultemos porque Él es nuestro sanador. Él nos prometió que si lo buscábamos y lo obedecíamos, Él nos sanaría. Y fíjate que Dios le dijo al pueblo que no traería ninguna de las enfermedades que le había enviado a los egipcios. Y en este punto quiero recordarte que esas enfermedades eran de todo. No solo los afectaban a ellos, sino que también afectaron a sus ganados y a sus cosechas y en todos los sentidos, porque cada plaga que Dios envió atacaba a una de las deidades que ellos seguían. O sea, Dios los enfermó física y espiritualmente. Pero la buena noticia es que ni tú ni yo tenemos que tener miedo. Más bien lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto a buscar a Dios y obedecerlo, porque así es como viene la sanación. De hecho, el Salmo 37, en el versículo 4, dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y creo que la pregunta que tenemos que hacernos entonces no es si Dios me sanará, sino más bien, me estoy deleitando en el Señor, sé cómo hacerlo. Y si no sabes, tranquilo, tranquila, porque el mismo Dios tiene la respuesta y yo solo te la voy a leer hoy.
Y la respuesta está en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, de los versículos 20 al 22, que dicen: Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan, son la salud del cuerpo. O sea, básicamente Dios nos dice: mi hija, mi hijo, como decimos en venezolano, solo escúchame y haz lo que te digo, busca mis palabras y ponlas en práctica, porque ellas son medicina y te dan la salud que necesitas. Nuestras acciones están determinadas por lo que pensamos y lo que pensamos por lo que escuchamos. Por eso Dios nos dice: préstame atención, escúchame bien y deja que lo que te voy a decir te ayude a cambiar tu mente para cambiar tu vida. Y yo no sé si lo sabes, pero la palabra de Dios contiene su naturaleza. Por eso decimos que son semillas y por eso este podcast se llama Floreciendo. Y si quieres saber más por qué, te invito a escuchar el episodio 0. Pero volviendo al punto, quiero recordarte que cada palabra de Dios tiene el potencial de producir en ti todo lo que Dios ha preparado. Y en este caso, cada palabra de Dios tiene el potencial de ser la medicina que necesitas para sanar tu corazón, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Dios es el creador y el dador de vida. Solo en Él podemos encontrar la vida que necesitamos y Él lo sabe. Por eso se presenta como tu sanador, quien cura todas tus enfermedades y te da vida en abundancia, tal y como lo dijo Jesús. Lo que nos corresponde a ti y a mí es leer la Biblia, estudiarla y meditar en lo que leemos. Y no se trata de aprenderla de memoria, sino de saber aplicarla a nuestro día a día, como la medicina. Porque la pastilla no funciona porque la compres o porque la tengas en tu bolso. Las pastillas funcionan cuando te las tomas. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Y aquí Marilyn Hickey, en su libro Los nombres de Dios, escribió: la palabra de Dios es como medicina. Cuando usted toma su palabra, está tomando salud. Por eso Dios les dijo a su pueblo que prestaran atención a su palabra. Dios quiere que su pueblo esté lleno de su propia vida. Quizás usted cree que la sanidad, y eso está bien, pero hay aún más. Debe recibir sanidad y la recibirá solo leyendo y meditando en la palabra de Dios. Debe alimentarse continuamente con su palabra de vida, salud y sanidad. Yo creo que Dios tiene el poder para sanarte de lo que sea que estás padeciendo. Y no solo eso, yo creo que Él quiere sanarte porque Él quiere darte vida y vida en abundancia. Y yo me imagino que no quieres dejar que la enfermedad que estás padeciendo te siga afectando. Por eso la pregunta con la que te quiero dejar hoy es: ¿cuánto tiempo vas a pasar sin tomar la medicina que Dios te da? ¿Crees en su medicina? Y si tu respuesta es sí, te invito a buscar algún plan de estudio para comenzar a leer la Biblia de forma constante. Y si no sabes por dónde empezar, escríbeme por Facebook o por Instagram, que me puedes encontrar como Floreciendo MG, y con muchísimo gusto te ayudo a comenzar una rutina. Pero no quiero terminar sin antes orar por ti. Y hoy quiero darle las gracias a Dios por tu corazón dispuesto a buscarlo, a aprender cada día más de Él y por esas ganas de tomar la medicina que Él te ofrece. Le pido al Espíritu Santo que utilice esta palabra que acabas de escuchar para comenzar a sanarte de la enfermedad que estás padeciendo y que te guíe hacia toda verdad. Es decir, que te guíe en tu lectura de la Biblia y que te demuestre todo lo que Dios tiene para ti. Le pido a Dios que sea tu sanador y que de ahora en adelante puedas conocerlo cada día más como tu médico por excelencia, aquel que siempre está dispuesto a atenderte y a darte la solución que necesitas. Y ahora sí, ya para terminar, solo me queda decirte gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, compártelo y déjame tus comentarios para saber qué fue lo que más te gustó o de qué manera Dios te habló. Y si todavía no me sigues, dale like a la página de Facebook para que no te pierdas los próximos episodios. Así que hasta el próximo episodio y que Dios te bendiga.